vamos a empezar con este ciclo de charlas de innovación y emprendimiento llamado Jaque Mate. Y para dar inicio a esta excelente temática a abordar, vamos a invitar al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, además director del Centro de Innovación, doctor Cristian Vargas, para que dé unas pequeñas palabras de introducción a lo que va a ser Jaque Mate. Muchas gracias, María Ignacia. Buenos días, estimadas y estimados asistentes. Les deseo primero que todo muy buenos días y agradecer su asistencia acá, ¿cierto?, en el inicio de Jaque Mate. Es un honor para mí estar aquí presidiendo esta actividad, la cual busca a través de la vinculación entre la academia y los sectores públicos y privados, compartir las experiencias de aquellos y aquellas profesionales que se desenvuelven en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento, y de quienes de una u otra manera han dejado huella en las estructuras en las que se desenvuelven a través de su compromiso, expertise y conocimiento, entre otras. Desde los inicios de nuestro centro de innovación, hemos estado constantemente levantando iniciativas y generando instancias que fomenten y promulguen la cultura de innovación y emprendimiento al interior de nuestra casa de estudios. Para la Facultad de Ingeniería, este tipo de actividades es de suma importancia, ya que conecta la realidad de aquellos y aquellas agentes de cambio insertos en el ecosistema de I+C con la realidad y búsqueda de dirección que tienen las y los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es una iniciativa que, al igual que la disciplina del ajedrez, plantea principios fundamentales relacionados a la planificación estratégica, el planeamiento a largo plazo, el análisis de opciones, la gestión de riesgos y la adaptabilidad a factores internos y externos del ecosistema. La intención entonces de Jaque Mate es que nuestro ecosistema universitario logre aprovechar las conexiones realizadas en este ciclo de charlas para así extraer lecciones valiosas que se puedan aplicar en los distintos campos de acción en las que cada una y cada uno se desenvuelve. En este contexto, la innovación y emprendimiento se han transformado en pilares fundamentales para nuestra sociedad. Estos conceptos se encuentran estrechamente vinculados y se refuerzan mutuamente, creando así lo que es un ecosistema dinámico y creativo que impulsa el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible en nuestro medio. Fomentar un entorno que apoye la creatividad, el pensamiento innovador y el espíritu emprendedor es esencial para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro próspero y equitativo. Es por esto que como universidad nos hemos esmerado en incluir de manera responsable y significativa estas temáticas dentro de nuestro quehacer. Así lo vemos en nuestra hoja de ruta institucional y también en nuestro compromiso adquirido con el proyecto Ingeniería 2030 de la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, ANID, en el cual nos encontramos en la fase de consolidación. Es deber de nosotros guiar e impulsar a nuestra comunidad investigadora, académica, estudiantil y profesional en sus proyectos más ambiciosos para que el día de mañana podamos ver los frutos de un ecosistema que se ha integrado a cabalidad los nuevos matices que integran la formación de la nueva ingeniería. Y es nuestra responsabilidad entregarles esas herramientas necesarias para que puedan cumplir con estos objetivos que sin duda serán iniciativas de alto impacto para la sociedad. Les animo a incorporar estos principios en sus vidas y proyectos y les invito a aprovechar la riqueza del conocimiento que se nos brindará hoy en esta exposición y en las siguientes que vienen para así fortalecer nuestras habilidades innovadoras y emprendedoras dentro de nuestro quehacer y de nuestro entorno. Por último, quiero agradecer a Luis Alberto Alonso Pastor por estar compartiendo sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad y a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos en esta enriquecedora jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por las tremendas palabras.
Creemos que junto a Jaque Mate desafiaremos las reglas de la innovación y el emprendimiento. Antes de iniciar con el ciclo de charlas, les quiero comentar a todos los asistentes que todas las preguntas que quieran hacer o dudas que tengan las pueden ir dejando en el chat y parte del equipo las filtrará para poder realizarlas hacia el cierre de la charla, ¿ya? Entonces, para dar comienzo a lo que es Jaque Mate, tal como lo dijo Decano, Jaque Mate es un ciclo de charlas de innovación y emprendimiento en el cual buscamos compartir estratégicamente todas las jugadas, tanto de innovación como emprendimiento, hacia estudiantes, académicos, profesionales, desde la Facultad de Ingeniería hacia la comunidad universitaria, ¿ya? En este primer juego de apertura, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a partir con Luis, que va a hablar sobre la defensa de MIT, donde nos va a contar una charla totalmente extraordinaria y sus jugadas secretas para lograr lo que es el jaque mate en la innovación. Esta temática más que nada va porque la innovación nosotros creemos que es una pieza clave del juego para lograr este jaque mate. Así es como invitamos ahora a Luis Alberto Alonso Pastor, quien nos va a dar una pequeña charla, una conversación sobre las jugadas secretas que él tiene sobre la innovación. Entonces, para hacer como un pequeño brief de lo que es Luis, que en la parte profesional, más que nada, él fue ganador del premio MIT Technology como innovador con menos de 35 años. Y además, bueno, tiene un currículum enorme, pero la idea no es que hablemos sobre lo que hace en el tema de currículum, sino que además es un investigador que trabaja mucho con ecoinnovación, con distintos procesos de científicos, con el Living Lab asociado. Entonces me gustaría un poquito que él se presentara. Luis, no sé si quieres presentarte un poquito qué es lo que haces, cuál es tu expertise asociada para que podamos partir con esta conversación. Nada, un placer estar aquí, María Ignacia y Cristian, muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, yo creo que me habéis presentado. Normalmente no me gusta mucho hablar de mí, así que lo haré como muy breve. Soy investigador científico del grupo de ciencia de las ciudades, del City Science Group del MIT Media Lab. Y dentro de los que no sé si la gente conoce mucho al MIT, pero el MIT es una de las universidades uno de los centros de innovación e investigación más importantes del mundo. Y dentro de esos 300 laboratorios que a lo mejor tiene el MIT, el Media Lab tiene los 26 laboratorios más punteros que están pensando en el futuro, ¿no? Y bueno, lo interesante es que aunque nos centramos en tecnología, innovación e investigación, para nosotros lo más importante es el ser humano y siempre queremos poner al ser humano en el centro. Así que yo creo que ahí lo dejo. No, Sí, me imagino, una cantidad de experiencia a lo largo de todos estos años desde el MIT Media Lab y por supuesto asociado a todos los investigadores con los que estás trabajando, me imagino. Entonces, para poder partir y alinearnos a lo que es jaque mate, me gustaría saber con qué pieza del ajedrez tú te sientes identificado y a partir de aquí empezar a lo que es esta conversación. Acá, tal como lo ven los asistentes, cada pieza del ajedrez es simbólica y va asociada hacia un movimiento de innovación o de emprendimiento asociado. Así que te doy la palabra, Luis. Bueno, la verdad es que cuando me pusiste en este aprieto, todo hay que decirlo, ¿no? De decidir qué pieza soy, es que no soy ninguna sola, ¿no? Al final tienes que ser un híbrido de muchas de estas piezas y para generar innovación además tienes que trabajar en equipo. Así que en el equipo realmente sí que necesitas tener todas estas piezas o gente que en diferentes momentos juega diferentes roles. Yo me siento muy identificado con muchas de ellas, con otras a lo mejor un poquito menos, pero, o sea, por ejemplo, el peón, yo creo que abrir nuevas oportunidades, eso se me da bien y de vez en cuando lo he hecho, aunque pues muchas veces es nuestro director, Ken Larson, ¿no? El gran cerebro, el que abre esas oportunidades. La torre, es verdad que tienes que estar como muy orientado, pero para ser sincero, en el MIT Media Lab lo que hacemos es mucho más navegación. En vez de hacer una línea recta y orientarse, cogemos la costa, ¿no? Es como cuando navegas en barco que no puedes ir directamente a un sitio porque tienes que contar con los elementos, pues la investigación y la innovación es lo mismo. Vas a estar ¿no? moviéndote de un lado a otro porque a veces te falta el dinero, otras veces te falta el equipo, otras veces te falta... Así que al final tienes que ir navegando hasta llegar al objetivo, así que es una torre un poco que hace como iteraciones. Aquí decimos, haces una iteración para aprender lo bueno y lo malo.
El caballo sí que me siento bastante identificado también con el caballo, ¿no? Por esto de ser disruptivo y trabajar fuera de la zona de confort. Eso sí que es una cosa muy MIT. Yo aquí cuando llegué, Kent me dijo, me encanta tu doctorado, has sido formado como arquitecto, pero ¿qué sabes de Big Data, ¿no? De datos y de robótica? Y yo, pues no tengo ni idea, Kent. Y me dijo, bueno, pues vas a empezar a aprender, ¿no? Y me puso ahí a trabajar con tema de datos y aprendí pues bueno, a hacer un poco de computación, un poco de análisis de datos y también bastante de robótica, así que fue súper divertido. En Alfil también creo que es otra pieza que me gusta mucho y normalmente en nuestras culturas no hablamos mucho ¿no? de los fracasos, por así decirlo, ¿no? Es como que lo ocultamos debajo de una alfombra y aquí en Estados Unidos todo el mundo habla del fracaso como, yo he tenido 3 empresas y he fracasado 3 veces y entonces es el mejor CEO porque ha aprendido de ese fracaso, ¿no? Y eso es una cosa que estoy aprendiendo, que es muy importante y yo también pues he tenido varios estudios de arquitectura, e intenté hacer una empresa de innovación en España que no funcionó, ¿no? De transferir tecnología de los vehículos a los edificios. Así que creo que es algo que tenemos que aprender todos a asumir que los fracasos son muy importantes y que se puede ¿no? Ir hacia, Sacas mucho provecho de eso, por supuesto. efectivamente. La reina, muchas veces, porque soy como, por así decirlo, la mano derecha de Kent, del PI, tengo que jugar el papel de reina y me gusta mucho. Es muy flexible, casi lo que me lanza tengo que jugar con ello y es la parte más divertida, yo creo. Y luego el rey soy, bueno, o sea, sí, a veces tienes que tomar decisiones estratégicas, tener el foco, pero también hay que saber ser un rey como las mejores jugadas de ajedrez, yo creo es cuando de repente te quedan pocas piezas y el rey se vuelve un luchador, ¿no? Y se lanza ahí adelante y toma decisiones como arriesgadas. Así que como ves, no es una pieza, es como un híbrido de todas, porque cuando haces innovación, primero tienes que tener equipo innovador, gente que te acompaña, las personas en el centro, y luego tienes que ser capaz, desde poner proyectores en el techo para proyectar, a sentarte con el rey de Inglaterra, si hace falta, a contarle tu historia, ¿no? O sea, tienes que poder ser, porque los equipos de innovación normalmente son pequeños y la gente tiene que ser como una navaja suiza multiusos, ¿no? Que pueda hacer un poco de todo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no lo habíamos visto desde esa perspectiva, pero sí, dependiendo de la fase en la que estés en la vida, en la etapa e incluso en el proceso, en el trabajo que tengas que tomar, uno puede ir adaptando distintos tipos de piezas, puede sentirse identificado con distintas piezas del ajedrez. ¿No? Me parece súper. Vamos a ver después ya las preguntas de las personas, por supuesto vayan dejando sus preguntas en el chat para que podamos ir viendo con qué figuras se sienten ellos identificados. Entonces ahora para poder partir, la idea más que nada es que nos vayas dando distintas jugadas secretas. Son 4 específicamente, 4 temáticas que queremos abordar y que por supuesto la idea es que nos sirvan a todos los asistentes dentro de esta charla y por supuesto a los que la van a ver posteriormente. Y la primera jugada secreta que nos gustaría saber de ti es sobre la importancia que tiene la innovación en la actualidad. No sé cómo tú lo ves, cómo lo sientes desde el MIT, cómo lo has visto desde tu experiencia en todo este proceso, todos los trabajos que has podido realizar. Sí, no, genial. Bueno, las jugadas maestras me encanta, aunque la verdad es que pones las expectativas como muy altas, ¿no? Pero vale. Eh, Básicamente, a ver, la innovación es algo fundamental y el ser humano ha evolucionado gracias a la innovación. Y la innovación ocurre cuando un grupo de personas que aquí en Estados Unidos llaman los unlikely partners, o sea, gente que normalmente no colaboraría juntos, empiezan a trabajar juntos, ¿no? Y de repente comparten ideas y es como, ostras, esta persona hasta me cae mal, pero sé que si trabajo con esa persona que me cae mal, vamos a poder hacer innovación juntos, ¿no? Y grandes proyectos mundiales han surgido así. Yo qué sé, la Unión Europea, pocos años antes de crear la Unión Europea, hubo una guerra mundial, ¿sabes? Francia, Alemania se están pegando y de repente dicen, no, hagamos una unión y vamos adelante, ¿no? Entonces la innovación ocurre cuando incluso gente que realmente no se entiende se sientan y empiezan a hacer cosas juntos. Esto es, la innovación ocurre cuando rompemos nuestros silos, salimos de nuestra zona de confort y creamos equipos antidisciplinares, multidisciplinares y vamos hacia adelante. Mi campo es las ciudades, ¿no? Y durante 9.000 años hemos visto cómo esa diversidad de personas compartiendo un espacio caminable en el que todo el mundo tenía que vivir unos encima de otros, ¿no? Las ciudades antiguas, la persona rica tenía la tienda y vivía en el piso encima de la tienda, luego encima estaba la gente que trabajaba en la tienda, luego tenías la gente que cocinaba, que limpiaba y en el ático estaban
pues la gente que no tenía dinero, el pintor, el arquitecto, ¿no? Pero de repente empezaron a surgir nuevas sinergias entre la persona rica y la pobre, porque el único que podía pagar arte era el rey. Y de repente la nueva burguesía empezó a decir, oye, si yo invierto en el artista que está ahí arriba, puedo tener mi nuevo arte, ¿no? Y así es como surge el Art Nouveau en Francia, el nuevo arte, que es el arte de la burguesía, que, bueno, pues en ese momento dice, voy a invertir en esta gente y crea una innovación basada, bueno, y crea una nueva economía que puede ser mejor o peor, pero crea ahí una cosa de innovación, ¿no? Eh, esos 9.000 años de evolución de las ciudades, de repente, con el transporte masivo, con el coche, con la idea del sueño americano de vivir fuera de la ciudad, ¿no? Hemos comprado todas estas ideas precocinadas y de repente hemos destruido la innovación dentro de las ciudades y es la primera vez que tenemos en la historia gente llamando a nuestro grupo diciendo, oye, yo quiero quiero que en mi ciudad haya un distrito de innovación. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos en el momento más individualista de la historia. Y si la innovación ocurre cuando los seres humanos comparten ideas, en este momento, ya si alguien no te gusta, primero vivimos en silos. La gente rica y la gente, bueno, menos pudiente viven en diferentes partes de la ciudad, no comparten ideas. Si alguien no te gusta en las redes sociales, le anulas. Incluso ahora con la pandemia, ¿no? Aunque alguien te gustara, no le podías ni dar un abrazo, ¿no? Así que estamos en el momento más individualista de la historia, así que la innovación es escasa, pero somos tantísimos que hay mucha innovación pasando, ¿no? Pero imaginaros si empezáramos a romper los hilos y a colaborar juntos. Yo creo que esa es la idea. Los seres humanos colaborando juntos es cuando creamos innovación y compartiendo ideas. Y por eso el Media Lab es así, es antidisciplinar y tenemos arquitectos trabajando como ingenieros, ingenieros como biólogos, biólogos como artistas, y ahí es cuando surge la innovación. Sí, sí, encuentro que esa es la clave. Yo sé que muchas personas de los asistentes que tenemos que les cae mal una persona o que no se lleva bien con una rama específica o no le gusta mucho la física o la matemática, pero siento que ahí salir de esa zona de confort, eso que te genere un poquito de rechazo, creo que ahí se pueden generar muchas oportunidades. Y eso es parte de esta primera jugada secreta. Hay algo que me gustaría preguntarte, ¿cómo tú definirías la innovación? Porque siento que hablamos a veces tanto de innovación como algo tan complejo y creo que hasta en las mínimas cosas se puede generar innovación. Incluso ponte tú hasta en cocinar algo, uno puede hacer innovación. Entonces, ¿cómo tú definirías la innovación? O sea, lo primero, el conocimiento humano, hubo una época que estaba todo, está todo conectado. O sea, lo hemos dividido porque el conocimiento humano ha crecido tanto que no lo podemos abarcar. Entonces nos hemos tenido que hiperespecializar. Pero Miguel Ángel, Leonardo, ¿no? Los grandes genios de la antigüedad, eran genios, sí, porque eran buenos, o sea, no estoy diciendo que no lo fueran, pero sobre todo porque tenían al alcance de la mano todo el conocimiento del europeo de la época, ¿no? Entonces, sabían todo lo que se podía saber sobre literatura, sobre poesía, sobre ingeniería, sobre arquitectura, sobre pintura, y lo conectaban todo. Entonces, cuando lees el tratado de Leonardo sobre máquinas, es que es la leche, porque está conectando el cuerpo humano con la ingeniería, con poesía. De hecho, lo escribe al revés para que no lo puedas leer, pero cuando lo lees es casi poesía, ¿no? Entonces, ahora lo hemos dividido todo y hemos creado estos silos cuando todo debería estar conectado. Así que yo creo que por ahí la innovación ocurre cuando empezamos a conectar cosas en los pequeños detalles. Tenemos aquí, trabajamos con ciudades, pero tenemos casualmente muchos proyectos basados en comida. Si miras a ver cómo se ocurre la innovación en un sector como es la comida, de repente puedes entender las dinámicas humanas y crear mejores ciudades, ¿no? Entonces, aquí no, ninguna idea es mala. La innovación también ocurre cuando empiezas a aceptar que no hay ninguna idea mala, que cuando alguien te está soltando una idea es porque quizás sepa, no, estamos haciendo esa navegación que decía antes y seguramente sepa hacer la primera iteración. No sabe cómo llegar al puerto todavía, pero ya te está diciendo, oye, tengo esta idea porque por aquí creo que hay algo. Así que aquí les dejamos mucho a los estudiantes explorar esa idea. No pasa nada si luego se hunde porque vamos a haber aprendido de esa experiencia, ¿no? Bueno, pues ha mirado aquí y vamos aprendiendo y vamos adelantando. Así que la innovación, como dices tú, está en las pequeñas cosas. Y bueno, hay grandes genios que decían, yo he llegado aquí a hombros de gigantes, ¿no? Y eso significa, he llegado aquí porque en el conocimiento que ya existía he añadido un poquito más, he innovado conectando dos conceptos y ahí está la innovación. Así que yo creo que es muy importante lo que acabas de decir y totalmente me sumo a ello. Sí, súper. Pasemos a la segunda jugada secreta. ¿Cómo fomentar una cultura de innovación en nuestro entorno?
Aquí principalmente lo quisimos vincular con nuestro entorno universitario porque la audiencia son estudiantes, académicos, profesionales desde la misma universidad. Obviamente queremos expandir esto, pero ¿cómo crees tú que podríamos fomentar nosotros esta cultura de innovación? ¿Cuál crees que es la jugada secreta para esto? Sí, no, yo creo que a ver, las universidades ya es un sitio de innovación. O sea, yo pues, he estado en Chile recientemente y veo que sois gente innovadora, bueno, a pesar de los recursos y las dificultades que tienen todas las universidades del mundo, ¿no? Pero claro, es cierto que tenemos digamos, una herencia de investigación en Europa, en América, que es un poco limitante, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, como he dicho antes, nos hemos tenido que especializar, ¿no? Y han aparecido silos del conocimiento. Y romper esos hilos de conocimiento muchas veces es un problema. No es un problema técnico, es un problema del ser humano. O sea, los seres humanos nos cuesta, ¿no? Salir de la zona de confort, nos cuesta mostrar que estamos inseguros, ¿no? Cuando es súper normal, oye, pues yo estoy inseguro y me siento muy seguro en mi zona de confort, ¿no? Pero cuando me sacas, y eso nos cuesta, pues a los profesores, a los investigadores, demostrar que, oye, pues no sé nada de este campo, pero me apasiona, ¿no? Y no quiero decir ninguna tontería, así que me quedo callado. Aquí, en ese campo, en el Media Lab, lo interesante es que todo el mundo entiende que, bueno, pues que eres un arquitecto hablando de biotecnología y no tienes por qué saber nada, pero que tienes alguna idea allí que quieres compartir, ¿no? Entonces, la forma de romper los hilos es un poco, primero, romper esta idea de que tienes que saberlo todo y controlarlo todo. No, 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 hay que enfrentarse al conocimiento. El conocimiento precisamente es eso, ¿no? Es como un juego y somos niños pequeños aprendiendo a andar. ¿Y cómo se aprende a andar? Cayéndote. O sea, andas, te caes, andas, te caes. Y así aprende, pues esa es la investigación y eso es lo apasionante de la investigación, ¿no? Entonces, en el campo universitario yo creo que lo primero es romper los hilos, empezar a conectar a los profesores, a los diferentes departamentos, que haya experiencias interdisciplinares entre los departamentos, porque si nos seguimos, otra cosa que se dice aquí mucho es, si tú te estás enfrentando como ingeniero a los problemas de ingeniería siempre con tu aprendizaje, los cuellos de botella y los problemas que se han encontrado históricamente los vas a atacar siempre de la misma forma. Sin embargo, aquí lo que hacemos es, no, de repente te vas a tomar un café y hay un biólogo al lado tuyo y le estás contando, es que las ciudades son sistemas complejos y te dice, ah, pues eso es como un sistema celular. Mira, mírate este algoritmo de sistemas complejos y de, ¿no? Y de resiliencia, de hecho, de células, y de repente ves que una ciudad se parece mucho a un sistema celular y dices, ostras, pues, o a un ecosistema natural, ¿no? Así que ahí es cuando de repente ves el valor de decir, oye, hablemos con otras disciplinas, ataquemos esto por diferentes partes. O sea, romper silos y sobre todo perder el miedo a la inseguridad. Todos somos inseguros y esta idea del impostor hay que quitarla. Luego, los estudiantes, yo creo que ahí también es muy importante el que nos demos cuenta de que los estudiantes son una fuerza brutal de innovación, de trabajo, de conocimiento y es que encima son refrescantes. 3 millones en esa tecnología, ¿no? Y luego, además, has fracasado 151 veces para hacer una bombilla de esas, como las llamas tú, todo para una cosa que si voy a la tienda de la esquina compro una vela y por 5 céntimos tengo lo mismo que me está dando la bombilla. Y dice Edison, mira, la cosa es que tú todavía no lo entiendes, no lo ves, pero lo primero, esto es la electricidad y va a cambiar el mundo. Y era verdad porque 10 años después de eso todas las ciudades empezaron a convertirse en ciudades eléctricas, ¿no? Con electricidad en las calles, etcétera. Y dice, y yo no he fracasado 151 veces en esta bombilla, sino que he encontrado 151 formas de cómo no hacer una bombilla. Así que lo que hay que hacer con los fracasos, como dices tú, es hablar de ellos, documentarlos. Es increíble, ¿no? Que ya no hay tesis doctorales en las que se habla de, no, tenía esta tesis y mira, pues mi tesis no ha funcionado. No, todas acaban como en éxito, ¿no? No, pues mi tesis funcionó más o menos aquí y allá. Lo que hay que decir es, no, pues he intentado esto y no funcionó, así que eso es genial porque ese camino ya sabe la humanidad que no hace falta ir por allí, busquemos otro camino, ¿no? Y eso ya es un aporte genial, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, fundamental, y aunque hemos tenido estos problemas de conexión, creo que por lo Sí, menos... es terrible, pero igual se puede continuar con la conversación. Y continuando hacia, porque la audiencia está demasiado, demasiado interesada en todas las jugadas que estás realizando. Entonces la idea también es que los mismos asistentes puedan ir dejando sus preguntitas asociadas a estas temáticas que estamos abordando. Y de acuerdo a la misma historia que estabas contando de Edison, de esta bombilla con la electricidad, ¿cuáles son las herramientas y los enfoques que tú crees que pueden estimular más la creatividad
y generar este proceso de ideas disruptivas. Una cosa que es curiosa es que tomar decisiones y pensar es lo que más consume energía en la naturaleza. Nuestro cerebro es un 2% del volumen del cuerpo, pero consume el 20% de la energía. O sea, lo mismo que el hígado y los pulmones juntos. O sea, es una cosa que es una locura. Entonces, la naturaleza lo que hace es nos crea packs de conocimiento precocinados, pues para que no gastemos esa energía mental en otras cosas y podamos centrarnos en tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que como es una cosa tan cara, tomar decisiones, pues no estamos como tan acostumbrados. Nos compramos muchos de estos packs y al final lo que ocurre es que al final no aprendemos a tomar decisiones. Así que lo primero que hay que hacer es forzarse un poco a salirse de la zona de confort también en la toma de decisiones. O sea, está muy bien tener packs precocinados en los que, bueno, pues tienes un grupo de música que te gusta y es el favorito, tu equipo de fútbol que es el favorito, tu, yo qué sé, partido político que es el favorito. Pero hay que ponerlo un poco en crisis, ¿no? Y el primer ejercicio es decir, ¿tú te comprarías todo lo que ocurre en ese equipo de fútbol? No, seguro que hay cosas que no funcionan. O a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando digo, yo soy de España y me dicen, no, entre el Barcelona y el Madrid, bueno, pues cuando estaba Leo Messi y Ronaldo, yo era, pues no sé, uno tiene a Messi, el otro a Ronaldo, son dos buenos jugadores. Y claro, y la gente era como, ¡oh, sacrílego! Y era como, no, los dos jugadores son buenos. O sea, ¿qué voy a decirte? Pues me gusta ver jugar un buen partido de fútbol. Eso la gente se ha comprado el pack del equipo de fútbol y ya no puede aceptar que fuera de ese equipo haya otros jugadores buenos y tal. Entonces, lo primero, hacer ejercicio, ¿no? Y tener criterio. Yo creo que eso es fundamental para tener ideas disruptivas. Cuando alguien te diga algo, ponlo en crisis, analízalo. Oye, pues me gusta mucho lo que está diciendo, pero voy a ver aquí y allá. No le compres todo el pack. O sea, los packs están muy bien porque nos ahorran energía, como decía antes, pero no te compres todo el pack, ¿no? Eso es la primera parte. Y luego yo creo que la curiosidad es fundamental y desear. Una cosa que es fundamental es desear. Yo cuando entré en arquitectura tenía un profesor, Pepe Ballesteros, que era la leche y era, tenéis que empezar vuestro libro de los deseos. Y nosotros, libro de los deseos, ¿qué es eso? Y dice, sí, 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 tenéis que acumular, como es muy difícil esa toma de decisiones y saber los deseos, tenéis que acumular, pues, en algún sitio documentar la comida que os gusta, el grupo de música que os gusta, los olores que os gustan, la textura que os gusta, la arquitectura que os gusta, todo, porque eso, cuando te sientas como arquitecto a diseñar, va a estar ahí en el background y lo estás usando. Entonces, él lo decía para la arquitectura, pero lo digo lo mismo, para las ideas, de repente todas tus pasiones van a aparecer allí y es simplemente darles juego y darles espacio a esas pasiones, a esos deseos, ¿no? Y crear. Yo creo que esas son como las tres partes que son para mí bastante importantes, ¿no? Ser crítico, no comprarte todo el pack y analizar, tener criterio, vaya, más que crítico, tener criterio. Luego, tener pasión e ideas y luego poder conectarlo todo junto y darle ese espacio a la innovación y a las ideas. Y no pensar que ninguna idea es tonta ni nada. Comparte las ideas, mira a ver con alguien con el que puedas pelotear un poco esa idea y eso también es bueno. De todas maneras, eso de perder el miedo al rechazo, porque uno puede decir, no sé, una idea por más tonta que parezca, puede incluso ser una real oportunidad, una semillita para cambiar algo del mundo. Entonces, creo que eso también es como importante dentro de las herramientas y los enfoques que nosotros vamos teniendo para poder crear cualquier idea, por mínima que sea, en la cotidianeidad o incluso como ganas de poder hacer algo. Generalmente las personas están muy acostumbradas a ser monótonos, a escuchar la misma música todos los días, a comer lo mismo todos los días. Entonces, eso de tener que salir, de tener como esa chispita de probar algo nuevo, creo que es súper fundamental para poder generar y tener estos procesos de creatividad, por más mínimo que sea. Y que obviamente se puede escalar, por supuesto, a distintos proyectos, investigaciones, pero me hablo de lo más simple, del día, del diario vivir. No sé, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Y una cosa que es importante es lo que estás diciendo tú también, es luego no quedarte parado, es hacerlo. O sea, una cosa, las ideas en nuestra cabeza son infinitas y la cabeza, como el papel en arquitectura, dicen, el papel lo aguanta todo, tu cerebro lo aguanta todo. O sea, vas a crearte tu idea, va a ser preciosa, pero si no te pones en marcha y empiezas a realizarla, es imposible que ocurra nada, ¿no? O ponerla a prueba. Entonces, por eso la iteración, lo que hablábamos antes del navegar, ¿no? Coser la costa, es muy importante porque vas haciendo iteraciones, vas produciendo algo, vas
probando esa idea, a ver qué ocurre, o se lo comentas a alguien, o intentas crear un prototipo, o haces un plan de negocios, yo qué sé, depende de lo que tengas ahí, vas moviéndote. Y lo interesante es que en ese proceso hay muchísimos casos históricos en los que alguien empezó con una idea y en vez de acabar en el punto B, acabó en el punto C. Esto es, por ejemplo, los post-it. Los post-it, estos papeles que pegas y despegas con notitas, la persona que estaba intentando crear esto, él no estaba buscando los post-it, él estaba buscando el pegamento más potente del mundo, algo que pudiera pegar y no pudieras despegarlo nunca. Y consiguió el peor pegamento del mundo, que se despegaba todo el rato. Y de repente dijo, ostras, si esto lo uso para hacer post-its, pues mira, una idea innovadora y de repente se forró con esa idea. Quiero decir que hay que dejar jugar a las ideas, pero hay que crear un poquito y dar la salida y lo que dices tú, no tener miedo a exponerlas, porque ninguna idea es tonta, es una idea, simplemente es una idea y por muy loca que sea, bueno, veamos, no sé, ¿por qué la propone? ¿Por qué lo propone esa persona? ¿Por qué está proponiendo esa idea esta persona? Sí, de todas maneras. Edison, para seguir con la idea, dice que una idea brillante es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces no tenemos que quedarnos solo, está esta idea, sino que hay que trabajarle un poco, maquinarla para ver qué se puede hacer con la creatividad, por supuesto. Y ya como última jugada, que nos gustaría saber, una de las jugadas secretas, y que también tiene más que ver con tu experiencia desde el MIT y por supuesto asociado a todos los trabajos investigativos que has desarrollado, es cómo tú ves la conexión entre la tecnología que hay hoy en día y la innovación. Vale, también me gusta hablar de ingenieros, pero también de artistas. Picasso, por ejemplo, también decía, la inspiración, lo que ocurre es que siempre me pilla trabajando, ¿no? O sea, todo el mundo decía, ¿cómo te llega la inspiración? Y dice, no, trabajando. Y es verdad, Picasso trabajaba como producía, por eso hay tanta producción de Picasso. No toda es genial, tiene producción que es de trabajo, ¿no? Y tienes que trabajar y de repente, ¡pum!, una obra maestra. Sí, porque estaba trabajando, ¿no? Porque producía. Yo creo que eso es importante. O sea, sacar las cosas que tengas en la mente y darles salida. Habrá mucha producción y de repente, ¡pum!, una idea genial. Y luego, conexión entre tecnología e innovación. Yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que la tecnología no es realmente nada, simplemente es una herramienta, son herramientas y que la innovación es el ser humano utilizando esas herramientas de una forma, ¿no? Que nadie se ha imaginado o de una forma en la que bueno, dar respuesta a algunos problemas fundamentales de la humanidad. Entonces yo creo que la conexión entre tecnología e innovación la tecnología será innovadora si el ser humano la utiliza de forma innovadora, si no la tecnología puede ser destructiva, puede ser inútil, puede ser superflua, así que es el ser humano el que da sentido a esa tecnología. Y si la usa de forma innovadora, pues generará innovación. La innovación siempre es exploración, porque si no, no sería innovación, sería una mejora incremental, que también son importantes las mejoras incrementales, ¿no? Los ingenieros hacen muchísima mejora incremental y gracias a eso tenemos aviones que vuelan y podemos fiarnos de ellos, tenemos coches que funcionan, pero claro, el primer avión, el primer coche, ¿no? Eso surge de una innovación. Y eso es como explorar el Polo Norte. Yo siempre les digo a mis estudiantes, aquí estás innovando porque estás como la gente que iba al Polo Norte, nadie ha ido antes allí, ¿no? Y bueno, pues unos decidieron llevar caballos, otros llevar perros, otros no sé qué. Y ese es un poco, para mí esa es la innovación, estamos explorando y siempre vamos a ser la curiosidad del ser humano, porque sin curiosidad y sin deseo no vamos a poder llegar a una innovación. Así que son sentimientos como muy humanos que son necesarios. Si no, al final vas a estar haciendo eso, mejoras incrementales. Y la innovación a veces pasa en cosas muy pequeñitas, como decías tú antes. Los arquitectos innovan mucho tomando ideas de otros arquitectos, poniéndolas juntos y creando algo nuevo, ¿no? O de un ingeniero o transfiriendo tecnología de un lugar como los coches a los edificios, o que son pequeñas innovaciones, son pequeñas ideas, pero ya estás como construyendo algo, un dominio totalmente nuevo. A ver, todo el mundo tiene miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otra herramienta más que la está usando el ser humano y nos va a abrir mucha innovación si la usamos de forma correcta, interesante, como de forma en la que, bueno, nos ayude y nos dé como superpoderes, ¿no? Aquí siempre decimos que la tecnología, si la usas de forma innovadora, te da como superpoderes, ¿no? Ahora podemos predecir con Google cuánto tiempo vamos a tardar de un sitio a otro, podemos predecir el tiempo, podemos
hacer 1.000.000 de cosas que antes no podíamos porque ahora tenemos superpoderes, ¿no? Y eso es un poco la idea. Sí, o sea, hablando de estos superpoderes, igual qué delicado es como pasar esta línea desde lo bueno, lo malo, cómo podemos usarlo de buena forma, cómo podemos tratar de aportar hacia el medio ambiente. Y esto de la tecnología, yo no lo veo como un concepto ya, como herramientas o no sé, celulares, electrodomésticos, entre otras cosas. Yo también veo la tecnología desde la misma naturaleza, como la naturaleza desde su comportamiento, desde el ecosistema, nos puede generar la tecnología y la innovación que nosotros estamos buscando para poder aprovecharlas de distintas cosas. Entonces creo que aquí el concepto de tecnología, que el común de las personas y también yo creo que los asistentes que nos están escuchando, lo orientas más hacia lo que se viene con ChatGPT, con el tema de la virtualidad, todo esto, pero creo que la tecnología también va más allá de eso, más allá de las cosas que se han inventado. No sé cómo lo ves tú, ¿cómo crees que la tecnología también se encuentra dentro de la naturaleza? Por supuesto, o sea, de hecho el ser humano se empieza a diferenciar del resto de animales cuando empieza a usar las piedras, el palo, ¿no? Son tecnologías vernáculas, ¿no? La tecnología vernácula seguimos aprendiendo de ello. De hecho, tenemos 2 millones de años de aprender de tecnología vernácula desde que nos bajamos del árbol, ¿no? Y empezamos a usar la naturaleza como herramienta tecnológica. Y nos hemos ido como separando de eso, ¿no? De alguna forma, por desgracia, y quizá haya que volver a mirar a la naturaleza muchísimo para recuperar tecnologías que incluso se utilizaban, no sé, por lo menos mi abuela, las viviendas en España eran artefactos biotecnológicos en los que sabías cuándo había que abrir la ventana para ventilar y era ventilación natural que entraba, el sol, cómo protegerla del soleamiento, y mi abuela sabía a qué horas tenía que hacer qué cosas para que ese artefacto, ¿no? La naturaleza lo ventilara, le diera soleamiento, y luego está, por supuesto, toda la ingeniería o todo el desarrollo de innovación mirando a la naturaleza, ¿no? Biomodificado, que tiene bioinspirado, ¿no? En la naturaleza, utilizar la naturaleza de forma directa como hacen muchísimas civilizaciones vernáculas. Nosotros seguimos trabajando, de hecho hay un proyecto muy bonito en el que trabajando en Lomas del Centinela, que es un asentamiento informal en México, les conectamos con Nigeria, otro asentamiento en Nigeria, en África, y en Lomas del Centinela había una sequía brutal y no podían plantar sus hortalizas ni nada en este asentamiento informal, y en Nigeria dijeron, mira, nosotros llevamos trabajando con esto mucho tiempo, y les pasaron la tecnología de los keyhole a través de la Universidad de Guadalajara, y entonces aprendieron a hacer una especie de huerto que está como en vertical, con unos muros donde metes residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos cuando fermentan ya generan también el líquido necesario y los nutrientes para las plantas, aunque no haya lluvia. Y de repente en Lomas del Centinela ahora tienes como todas las familias como creando su pequeño keyhole aquí y allá. Y esa es una tecnología vernácula que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, de la cual nos sentimos súper orgullosos y súper interesados en trabajar. Así que, como decía antes, el conocimiento humano, hubo una época que estaba todo junto, ¿no? Y ahora lo hemos ido separando. Pero es que también tenemos 2 millones de años de conocimiento que la ciencia, que solo tiene como 400 años, el método científico, no le ha dado tan poco tiempo a analizar todo. Así que muchas cosas que todavía pensamos que son mágicas, que no entendemos, la ciencia poco a poco lo va abarcando, ¿no? Y cuanto menos miedo tengamos a decir, bueno, oye, pues hay cosas ahí que, ¿por qué mi madre cuando yo estoy triste de repente me llama? No tengo ni idea. Pero cuando yo estoy triste y me pasa algo, mi madre me llama. No tengo ni idea. Ahí a lo mejor la ciencia, hasta hace poco, por ejemplo, la epigenética nos parecía una locura, ¿no? O sea, cuando la epigenética es cuando ¿no? Tienes un niño, le transmites tus fenotipos y tal por el ADN y se parece a ti. Pero es que también se le transmite por las moléculas información del entorno. Entonces, yo tenía un amigo que tenía un hijo que había adoptado en Etiopía y nunca había vuelto a Etiopía. El niño había sido adoptado a los pocos meses y de repente en el salón de su casa a los 10 años se puso a hacer una danza etíope de la tribu de la que provenía. Y esto ocurrió hace 12 años, le hablaban de epigenética y decían, no sé, esto es magia, magia, yo no sé cómo funciona. Pues sí, ya ahora hemos descubierto que a través de las moléculas se puede transmitir información del entorno, y cuando vas aquí al Broad Institute, cruzas la calle donde estoy yo
y les preguntas, oye, ¿qué es lo más difícil de imprimir el ADN? Ellos están imprimiendo ADN y te dicen la epigenética. Esas moléculas no sabemos cómo imprimirlas ni cómo transmitirlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ciencia, cuando vaya creciendo, irá tomando mucho de ese conocimiento natural o histórico que tenemos el ser humano y lo irá dándole un entendimiento, ¿no? Sí, yo creo que todo va a ir tomando sentido a medida que vamos a ir descubriendo más cosas, pero obviamente alinearnos a perder los miedos y romper como estas brechas, estos tabús de que esto no es lo que estudié, esto es mi expertise, tratar de salir como esa zona de confort y tener curiosidad, ¿cierto? Que eso es lo que más me queda de esto. Entonces ahora, ya que pasamos por estas jugadas secretas, la idea es que podamos hacer este enroque con los asistentes que tenemos el día de hoy, generar como esta conexión con las maniobras tácticas que tú acabas de mencionar, con las cosas que hemos conversado. Entonces voy a ver qué me escribieron la mayoría de las personas acá. Vamos a elegir un par de preguntitas para poder saber qué es lo que opinan las personas y algunas preguntitas directamente a ti. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la importancia que tiene la vinculación entre la academia y la industria en lo que se refiere a la innovación? ¿Y cómo lo está haciendo el MIT en ese sentido? Esa es una de las preguntas. Nada, es una pregunta muy, muy, muy buena. De hecho, es fundamental, una vez más, que los que no suelen trabajar juntos, trabajen juntos. La academia y la industria trabajan juntos, pero el problema es que la academia históricamente suele ver perdón, la industria suele ver a la academia como un consulting barato, ¿no? O sea, es como, no, si yo voy a BCG, a Boston Consulting Group o Arthur Andersen, me va a costar 4 millones que me hagan un estudio de mercado de lo que estoy haciendo o que me hagan esta investigación. Sin embargo, si voy a la academia y voy a este departamento, les doy, yo qué sé, $30.000 y ya está. Eso es lo primero que hay que romper. O sea, la industria tiene que ver en la academia un sitio de innovación, no un sitio en el que te va a resolver un problema más barato que si vas a quien te tiene que resolver esos problemas, que son los consulting, ¿no? O sea, la academia puede hacer consulting, pero sobre todo lo que estamos haciendo es innovación. Estamos innovando. Entonces, tienen que entender desde la industria que somos innovadores y eso es un poco lo que el MIT ha dicho, es mira, si tienes esta duda es mejor que vayas a BCG, ¿sabes? Y te resuelva esa duda porque BCG ya tiene todos los, yo qué sé, programas desarrollados para ver cómo, yo qué sé, cómo la movilidad dentro de la ciudad funciona, pero si quieres realmente innovar de cómo puedes tener una mejor ciudad, quédate con nosotros y trabajamos juntos para ver cómo tu cultura se puede adaptar a los retos del futuro, ¿no? Al cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso, hacer ver a la industria que la academia no es solo un consulting, sino que somos innovación y que hay que ir de la mano. Después, la academia tiene que ver que sin la industria sus ideas jamás se van a aplicar en la realidad. La industria es el camino por el que, por ejemplo, aquí en los 80 el Media Lab inventa el touchscreen y porque trabaja con Apple, de repente en 2007, de repente tenemos un touchscreen, el primer iPhone con touchscreen, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria y la academia estuvieron alineados. De aquí han salido invenciones como el GPS, como el Google Street View, como el touchscreen, como un montón de investigación que se ha aplicado porque el Media Lab directamente hacemos investigación aplicada y trabajamos con la industria. Pero primero, la industria no nos dicta lo que tenemos que hacer, sino que nosotros somos los que dictamos hacia dónde creemos que la innovación está. Y luego creamos alianzas en los que la industria y el gobierno, porque también no hay que perder de vista el gobierno y la sociedad civil, nos tienen que ayudar a implementar eso. Los coches autónomos, la tecnología ya está ahí, pero es la sociedad civil y la legislación y que no nos hemos puesto de acuerdo cómo queremos llevar esos vehículos autónomos a las ciudades, ¿no? Entonces, muchas veces las barreras no son tecnológicas, sino que son sociales y por eso hay que alinear industria, gobierno, sociedad civil y academia. Sí, de todas maneras, totalmente de acuerdo. Creo que entre la vinculación y la sinapsis entre las partes, el gobierno, la academia, incluso las empresas privadas, los emprendimientos, podemos lograr grandes cosas y todos alineados hacia un mismo objetivo, que es lo principal. Sobre todo porque a ver, nos han dicho que la economía, el capitalismo funciona muy bien porque el pez grande se come al pez pequeño y eso es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Y nos han dicho es la naturaleza, es como es.
Pues es mentira, porque eso es la depredación y la depredación es un 5% de la naturaleza. El 85% de la naturaleza es mutualismo. O sea, ni siquiera la colaboración también está ahí, pero es otro 5%. Pero lo que hace un ecosistema natural resiliente es el mutualismo. Esto es un pájaro que ha modificado durante miles de años su pico, ¿no? Para poder entrar en una flor para comer, y la flor ha modificado los estambres y los pistilos para poder polinizar. El pájaro no le importa tanto la flor, ni a la flor el pájaro, pero se respetan y han creado un win-win, un ganar-ganar, ¿no? En el que los dos, por mutualismo, funcionan muy bien juntos. Pues los ecosistemas mutualistas son los más resilientes y, sin embargo, la depredación sirve para limpiar el ecosistema. Así que lo que tenemos que crear son situaciones mutualistas donde un egoísmo positivo haga que las instituciones trabajen juntas, el gobierno, ciudadanía, industria y academia, porque vean que hay una gran oportunidad de trabajando juntos es mucho más mejor, mucho más potente que por separado. Sí, sí, de todas maneras. Hay otra pregunta, bueno, hay muchas preguntas por el chat, pero hay una que es súper, súper interesante, que es, dice lo siguiente: con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la realidad aumentada, ¿cómo crees que cambiará el panorama de la innovación en los próximos años? Yo creo que básicamente, una vez más, son herramientas que nos van a ayudar a crear nuevos caminos. Por un lado, mejoras incrementales. La inteligencia artificial lleva muchos, muchos años. Mi padre era catedrático de inteligencia artificial en los 80 y tenía unos retos diferentes la inteligencia artificial ahora. Y la inteligencia artificial se ha usado muchísimo para optimizar, porque puede ser muy fiable, ¿no? Nos ayuda a optimizar procesos. Pero ahora lo que hemos cambiado es que de repente nos está ayudando a co-crear juntos. O sea, cuando hablas con ChatGPT puedes crear cosas juntos y en el MIT lo usamos mucho para eso. O con el Stable Diffusion, que te hace una imagen, le metes y le dices, oye, ¿cómo harías tú un coche que sea verde, ecológico? Te crea un diseño. No, 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 pero ahora cámbiamelo aquí. Entonces va a ser una herramienta más de co-creación. Yo creo que una vez más vamos a tener nuevos superpoderes. Estas nuevas herramientas van a cambiar el mundo igual que ha cambiado Google el mundo antes de Internet. Sois muy jóvenes, pero yo he pasado parte de la vida sin Internet, ¿no? Y de repente apareció Internet, fue un cambio brutal. Y vosotros vais a vivir ahora el cambio de, bueno, pues la inteligencia artificial nos va a dar otro tipo de superpoderes, pero es un poco como cuando apareció el AutoCAD en el mundo de la arquitectura. Siento llevarlo todo a la arquitectura, pero en los estudios de arquitectura tenías delineantes, ¿no? Tenías gente que dibujaba a mano y a lápiz y a Rotring, ¿no? Allí se tiraban horas y de repente apareció el AutoCAD, que es dibujar por ordenador, y de repente a mí me seguían formando en la escuela de arquitectura a lápiz porque había Y una hacer resistencia. planos con planimetría, sí, todavía pasa, todavía pasa. Hay una resistencia brutal porque dicen, no, no sé qué. Bueno, yo creo que es muy bueno que sigamos dibujando a mano porque es una cosa potente que tenemos los arquitectos, el poder dibujar a mano, pero en cuanto abrimos los estudios a esto, lo que ocurrió es que los delineantes, algunos no se adaptaron y bueno, sí es verdad que perdieron trabajos, pero la mayoría aprendió a dibujar en AutoCAD. Y lo que ocurrió es que se abrieron nuevos negocios. De repente podías vectorizar planos, podías crear 3Ds, podías hacer vídeos, hacías renders y surgió una nueva economía basado en la digitalización, ¿no? Que no existía antes. Pues con esas tecnologías va a pasar lo mismo. Es una herramienta que vamos a empezar a usar y van a aparecer nuevos negocios basados en estas herramientas. Y bueno, algunos de los trabajos que tenemos ahora se tendrán que adaptar, pero muchos otros van a surgir de la co-creación de este híbrido en el que de repente puedes tener una idea y que otro cerebro artificial casi la expanda y te la desarrolle. Y a lo mejor en vez de una idea puedes tener 20 ideas cocinándose a la vez, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que va a ser muy potente y apasionante. Así que esa idea de que la inteligencia artificial va a conquistar el mundo y tal, todavía no lo veo porque es una herramienta. Se puede usar para el mal, seguro. Se va a usar para intentar crear confusión, seguro. Pero igual que se han usado todas las herramientas, incluso el AutoCAD se ha usado para el mal. Sí. Así que es como es. Hay que ser cuidadosos también como por interno de que la mayoría de las preguntas se están haciendo según tres opciones para mí, para Claudia o para el speaker, así que si tienes por ahí, Luis, algún par de preguntas las podemos dejar para posteriores y yo las envío con respuestas para más adelante. Hay una pregunta que es más personal.
¿ya? Que no va tanto asociado a lo que desarrollas actualmente en el MIT, profesional ¿Cuál ha sido el momento más emocionante o destacado en tu carrera, en el MIT o en tu vida? Wow, qué pregunta más. No, ahí. A ver, el momento más, pero por razones simplemente sentimentales, cuando me saqué el doctorado, que pues mi padre se sintió muy orgulloso, mi familia, eso me dio, pero simplemente porque soy el hermano pequeño y de repente hice una cosa que, ¿no? Que mi familia se sintió como muy orgulloso. Eh, pero pero no sé, es que cada etapa de la vida ha tenido un momento apasionante, ¿no? O sea, antes de llegar al MIT, cuando empecé a abrir los estudios, el estudio de arquitectura, cada vez que empezaba un nuevo proyecto, una nueva, era apasionante. Incluso cuando los cerraba, cuando tuve que cerrar el estudio en la crisis del 2007, fue como wow, pero fue también apasionante. Cuando el MIT me da el premio también me parece increíble. Empezar aquí visitando, ¿no? Llegué como un visiting para 6 meses y llevo 9 años, ¿no? Entonces, imagínate. Imagínate. Claro, pero cada vez, pero lo más apasionante, yo creo que los momentos en los que me siento más satisfecho es cuando llegan aquí los estudiantes de primer año, por así decirlo, que llegan para hacer el máster o vienen de visiting y les veo dentro de su silo y de su zona de confort. Luego entran en la crisis cuando les empiezas a conectar simplemente con el ecosistema del MIT y lo más apasionante es cuando acaba su ciclo aquí, de repente les ves que es que ya conducen el Ferrari del MIT como si fuera un Fórmula 1, ¿no? O sea, les ves que han pasado de tener miedo a vamos a por todas y entonces cada vez que un estudiante le veo que Lanzarse a la vida. hace ese clic es cuando realmente digo, vale la pena estar aquí, me apasiona esto y realmente eso es seguramente los momentos más emocionantes de mi vida, sí. Y tengo muchos, Wow. como puedes ver, así que eso es lo bonito. Sí, sí. Bueno, eso es súper importante, como sentir esa pasión y amar lo que uno hace. Y es súper enriquecedor poder lograr como estas metas, estas pequeñas metas que para uno significan mucho más que hacer algo a largo plazo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta que también me hizo mucho ruido es ¿cuál crees tú que es la innovación más revolucionaria de las últimas décadas y por qué crees que ha tenido tanto impacto, por qué ha sido tan significativo? Sí, bueno, o sea, yo creo que hay dos momentos históricos, bueno, hay tres momentos históricos. Hay, primero, el descubrimiento del fuego, yo creo que eso nos cambió la vida totalmente, nos volvimos sedentarios de repente y volvernos de nómadas a sedentarios, yo creo que eso fue brutal. Bueno, hay muchos momentos, ¿no? Luego la imprenta, porque empezamos a crear, a poder mantener conocimiento estático, ya no tuvimos que pasar el conocimiento de padres a hijos. Y si sigues ahí, en la actualidad, yo creo que es fundamental, pues Internet nos cambió el mundo a todos, ¿no? El Internet, pero es que además pasa a la vez que de repente ya tienes celulares, o sea, el teléfono móvil, es toda la revolución ¿no? tecnológica que ocurre en los años 90, yo creo que es fundamental. Y ahí la inteligencia artificial ha tenido como lo que llaman aquí el desierto de la inteligencia artificial, que es que todavía los ordenadores no nos podían entender los sentimientos. Era lo que se dedicaba mi padre, ¿no? El Natural Language Processing es cuando Chomsky de repente dice, Tate, vamos a pillar el lenguaje y que lo pueda entender un ordenador. Ese momento ha cambiado la historia y es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Gracias a eso, de repente hemos hecho que el ordenador pueda entender no solo sentimientos, el lenguaje, imágenes, etcétera. Y yo creo que no es solo un momento, sino hay varias tecnologías que han ido cambiando la humanidad y esto va a cambiar la humanidad. Pero la tecnología que más me gustaría que ocurriera es fusión, la fusión nuclear, para tener una energía limpia y que realmente y que fuera gratis, ¿no? Un poco como la idea que tenía Tesla de decir, no, hacemos una energía limpia y se la damos a todo el mundo. Eso sí que cambiaría el mundo. Lo que pasa es que, bueno, nos cargaríamos los lobbies de la energía que tienen mucho poder, que no nos van a dejar hacerlo, tal, pero el MIT está haciendo un proyecto de fusión ahora brutal, donde la empresa privada está trabajando mucho también con nosotros y sería genial, ¿no? El decir, mira, ya no tenemos que quemar el planeta, ahora tenemos una energía limpia
¿Y ahora qué? ¿No? Ahora imaginaros que de repente tuvieras energía infinita y fuera limpia. ¿Qué podemos hacer con eso? No lo sé. A mí me parece que para el planeta... Imagínate, imagínate. Ujú. Creo que esa sería otra de las innovaciones más revolucionarias y no lo veo tan lejano. Mm. No está lejana, pero una... Bueno, hay, O sea, el problema no es la tecnología, es el ser humano. O sea, no está lejana, la fusión está ahí, pero se le ha puesto palos en las ruedas porque no interesa. Entonces, ¿vamos a dejar que ocurra? Sí, no, no lo sé. Ujú. sí, ¿no? Súper. Entonces, dentro de este enroque que estamos realizando con los asistentes en este momento, hay otro par de preguntas adicionales que me gustaría igual mencionarlas. ¿Crees tú que, bueno, acá dentro de la universidad hay distintas mallas curriculares, supongo que también en Estados Unidos? Entonces, ¿crees que para la innovación, por supuesto que hay que tener un entorno estimulante que pueda aportar a esta etapa formativa de los mismos estudiantes, pero ¿crees que sea necesario, ponte tú, modificar las mallas curriculares desde los colegios, que son como las etapas tempranas, para poder llegar hacia la universidad ya con otro tipo de estándar y ya de un entorno mucho más estimulante? ¿Hay casos de éxito de esto en otros países? ¿Cómo tú lo ves desde una mirada más internacional? Sí, no, hay, bueno, es la pregunta del millón. Hemos trabajado con el ministro de Educación de Andorra, por ejemplo, o con Finlandia, y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo empiezas a estimular a los niños? Y yo creo ¿cuándo empiezas la innovación, ¿no? En el ser humano? ¿Cuándo le ayudas a...? Y sin duda yo creo que lo primero, los niños y los mayores tenemos que seguir aprendiendo constantemente, y aprender significa andar, caerte, andar, andar, caerte, y hay que dar espacio a eso. Yo creo que luego no tiene sentido que mucha parte de la educación siga siendo leer el libro cuando ¿no? Gutenberg ya hizo la imprenta precisamente para que todo el mundo pudiera hacer libros. Cuando no había imprenta y solo había un escribano leyendo, solo había un libro para miles de personas. Ahora ya ni siquiera hace falta el libro, ¿no? Ahora tienes tres ordenadores por persona, tienes el teléfono, el ordenador, o sea que creo que lo de leerle el libro hay que cambiar ese camino. Y en Finlandia hay una cosa que hacen con colegios que es genial, que es la ciudad bajo demanda, que se llama, de hecho lo hacemos con Yarmo, es un proyecto que hemos desarrollado nosotros, pero que Finlandia lo ha puesto en marcha. Y era ya los colegios cada vez, es un aula muy pequeñita y han descentralizado el colegio en la ciudad. Así que si los niños tienen que ir a hacer deporte, van a las instalaciones donde hay deporte, o a la universidad ¿cuál es? La de magisterio, bueno, las que hacen educación física. Luego, si tienen que hacer algo de laboratorio de química, van a un laboratorio de química o una parte de la universidad donde tienen... Entonces, al final tienes a los niños moviéndose por la ciudad, lo cual les hace que vean que el mundo, cómo es el mundo, les hace apasionarse, porque ya no es alguien contándote una cosa, sino que vas y ves el laboratorio, ves el deporte, ves al no sé qué, ves físicamente a lo que te vas a enfrentar en el futuro, lo cual ayuda mucho al niño a hacerse una idea. Yo cuando estaba en el cole y me decían, ¿qué quieres ser? Yo quería ser dibujante de cómic, para ser sinceros, pero me daba no sé qué y decía, bueno, arquitecto, pero no tenía mucha idea de qué era eso de arquitecto. Entonces, aquí esa idea de que los estudiantes, los niños desde pequeños vayan a los sitios y aprendan, y la parte curricular sea más exponerse a la realidad de la sociedad y aprender con la gente que está haciendo cosas punteras, ¿no? O sea, que van a un laboratorio y está allí la persona que está trabajando con ADN y se les está contando de una forma en que lo puedan entender, ¿no? La lección sobre ADN que les toca aprender, ¿no? Pues yo creo que la educación cada vez más tiene que ser así. Era así hace miles de años, ¿no? O sea, los gremios en los que el niño llegaba allí, le enseñaban a tallar la madera, ¿no? O iban al bosque a no sé qué. Entonces, siempre hemos aprendido haciendo, y el leitmotiv del MIT es aprender haciendo, así que intentemos aprender haciendo, y a lo mejor exponer a los niños a cosas que yo creo que les van a ser útiles para entender el mundo y para tomar decisiones y para ver que no están en una burbuja, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que eso es fundamental. Luis, para poder finalizar este juego de enroque, más que nada esta conexión con los asistentes, me gustaría preguntarte una última cosa que va alineado específicamente a esta estrategia defensiva que tenemos que lograr para el siguiente charlista, que va a ser durante el mes de agosto.
Entonces, muchos de los asistentes, nosotros le hicimos una pregunta si les interesaba más la innovación o el emprendimiento, ya que Jaque Mate es un ciclo de charlas en los que buscamos potenciar y desafiar las reglas de la innovación y del emprendimiento. Entonces, me gustaría saber, ¿qué opinas tú del emprendimiento? ¿Qué opino yo del emprendimiento? Vale. Ahí lo dejas. Bueno, Ay, te pierdo un poco la conexión, pero vamos, yo he sido emprendedor también. Como he dicho, he fracasado varias veces con mi estudio de arquitectura y también con una empresa para transferir tecnología del mundo del coche a la edificación. Así que yo creo que el emprendimiento es algo que es muy potente, está muy bien, pero es muy sacrificado y no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor. Entonces, el que realmente se mueva por el emprendimiento, a esas personas hay que apoyarles mucho, hay que ponerle las cosas fáciles, hay que desde todos los sectores ayudarles, porque emprender es complicado, pero si una de esas empresas realmente consigue tracción, puede cambiar el mundo. Entonces, yo creo que desde la sociedad tenemos que ayudar a los emprendedores a que tiren adelante, pero eso no significa que todo el mundo tenga por qué ser un emprendedor. Cada uno podemos enganchar en diferentes partes del emprendimiento, en diferentes partes de la innovación, e incluso, aún fuera de la innovación, ayudando a que ocurra la innovación, pues modificando leyes, yo qué sé, creando, yo qué sé, ecosistemas innovadores. Así que creo que el emprendimiento es fundamental, creo que la innovación también, pero hay que saber, uno, medir sus fuerzas, qué es lo que le interesa, qué es lo que le apasiona y tirar hacia donde te apasiona. Y si lo que te apasiona es dibujar cómics, como me apasionaba a mí, pues tira por ahí, no pasa nada, ¿no? Explora. A ver a dónde te lleva. A mí la iteración en vez del B me llevó al C y al D y al F. Pues bien, ¿no? O sea, es pero parte del camino. claro, es parte del camino. Así que... uh-huh. Sí, entonces comentarles a los asistentes y a los que van a ver posteriormente este video que la siguiente charla dentro de estos ciclos de charla va a ser asociada al emprendimiento. Y ya como lo dijo Luis, hay algunas personas que sí tienen ese bichito del emprendimiento y sí se les hace más fácil, pero es un camino arduo y es un camino también lleno de obstáculos, igual que la innovación. Así que por supuesto que los dejamos invitados a la siguiente estrategia defensiva, que va a ser, ya les vamos a estar mencionando algunas pistas del siguiente charlista, que por supuesto va a ser un gran maestro tal como lo fue Luis el día de hoy. Entonces los invitamos a poder escanear este QR a las personas que no han rellenado aún el formulario, para que les empiece a llegar información y las distintas pistas del siguiente charlista, que nos va a seguir contando sobre emprendimiento en una jugada maestra también. Así que los dejamos invitados y por supuesto agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y agradecemos por supuesto a gran maestro Luis, que nos contó todas las jugadas secretas habidas y por haber, y que por supuesto van a quedar grabadas para que las personas las vuelvan a escuchar y puedan generar estas nuevas ideas disruptivas asociados a lo más pequeño hacia lo más grande, lo que ustedes quieran. Y dejamos, por supuesto, para que nos sigan por redes sociales en @centrusats. Y si tienen dudas en cualquier cosita, nos pueden escribir a innovación.ingeniería@usats.cl. Así que así terminamos con este primer ciclo de charlas con el juego de apertura, la innovación como pieza clave de Jaque Mate. Así que muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a Luis por esta tremenda charla. Y por supuesto, si alguien tiene alguna duda, algo que mencionar, nos puede escribir para que podamos, por supuesto, poder compartirlo en la siguiente.